En pleno corazón del mes morado, las calles del centro de Lima rebosan de fervorosos fieles, que acuden de toda la ciudad para venerar al Cristo Moreno. Entre sahumerios, rosarios, estampitas milagrosas, anticuchos y demás, destaca muy prominentemente el delicioso turrón de Doña Pepa, tradicional manjar peruano, fiel acompañante de la Sagrada Imagen. En octubre la avenida Tacna se encuentra abarrotada de vendedores del delicioso postre, que se ubican alrededor de más de 4 cuadras, ofreciendo su producto a la devota multitud, haciendo degustar a los comensales una tajadita de su turrón. Cabe mencionar que los turrones tradicionales están hechos a base de palitos con base de manteca y miel de higo, naranja o chancaca, mientras que en los de exportación los palitos están hechos con masa de mantequilla y la miel es de 5 frutas. Además, ahora hay una nueva opción que son los turrones premium, y la diferencia está en su elaboración a base de frutas secas. Como vemos, la industria del turrón está en su auge. Se calcula que la venta del turrón en el mes morado oscila entre los 500 y 1000 kilos al día, favoreciendo a los carismáticos vendedores y a los satisfechos consumidores. ¿Qué espera? Dese una vuelta por el centro de Lima y deguste usted mismo esta exquisitez tradicional. Apúrese, que pronto se termina el mes morado, el mes del Señor de los Milagros y del divino turrón de Doña Pepa.